Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien y que estéis preparados para ver uno de los casos más intrigantes y misteriosos de la historia de Estados Unidos y que a día de hoy sigue estando muy presente debido a que hace unos meses se volvió a reabrir. En el episodio de hoy, el caso de Ellen Greenberg. I just walked to my apartment. My fiance's on the floor with blood everywhere. What is the address? 4601 Flat Rock Road. Please come help now. 4601 Flat Rock Road. Is this the house? Es una mañana fría en la ciudad de Filadelfia. Todos los telediarios anuncian lo que será una de las tormentas de nieve más grandes del invierno. Todos están en situación de alerta, incluso el colegio donde trabaja la profesora Ellen Greenberg. Ellen, que era una profesora ejemplar, decide que es mejor no poner en riesgo a sus alumnos y decide que vuelvan a sus casas antes de que la tormenta empeore. Lo que Ellen no sabría es que la única persona que corría peligro ese día era ella. Tras comprobar que todos sus alumnos habían sido recogidos, se subió a su coche y se dirigió hacia el barrio de Manayunk, donde vivía con su pareja desde hacía 3 años, Sam Goldberg, un productor de televisión que trabajaba para la NBC y con el que la joven estaba comprometida. Ellen llegó a su casa alrededor de las 4 y fue un rato más tarde cuando Sam le comentó que iba a ir a entrenar al gimnasio del edificio mientras ella preparaba algunas recetas para la cena. En esa media hora que Sam se ausentó, Ellen moría bajo una lluvia de navajazos. 20 veces se hundió el cuchillo en su cuerpo, 10 en la parte trasera de su cabeza y otras 10 se reparten entre su pecho, su estómago y otros lugares de su abdomen. El arma queda clavada en su corazón. Solo sobresalía de su ropa el mango de madera. Fue media hora más tarde cuando Sam volvió a casa, pero la puerta estaba cerrada por dentro con el pasador de metal y ella no le respondía. Intentó contactar con ella por teléfono e incluso pegó un par de gritos. Fue media hora después, al no conseguir respuesta, cuando bajó a buscar al guardia de seguridad del edificio, pero el hombre se negó a forzar la puerta. Fue Sam entonces quien la abrió con una patada y vio a Ellen sin vida. Oh my God. Ellie, please. Listen, you can't freak out, sir, because you Okay, I'm trying not. Her shirt won't come off. It's a zipper. Oh my God. She stabbed herself. Where? She fell with a knife. Oh no, her knife's sticking out. What? There's a knife sticking out of her heart. Oh, she stabbed herself? I guess so. I don't know where she fell on it. I don't know. Okay, well, don't touch it. Okay, so I just let her down here now. I mean, what do I do? No, I mean, you can't. If the knife is at her chest, it's going to be kind of hard for you to do CPR at this time. Oh no. Oh my goodness. Okay. 10 minutos después, la policía llegó al apartamento. Ellen estaba en el suelo, totalmente vestida. Su espalda estaba apoyada contra el mueble de la cocina y las piernas extendidas. En su mano una toalla blanca, totalmente limpia. Y sobre la mesa un bol de fruta cortada. Los policías comienzan a investigar. Y lo curioso es que nadie vio nada raro y tampoco se encuentran signos de lucha. Fijándonos en las cámaras de vigilancia del edificio, no se capturaron movimientos de sujetos sospechosos entrando o saliendo del edificio y tampoco encuentran ADN de una tercera persona en el piso. La cerradura no está forzada, solo le falta un tornillo al pasador metálico y se cree que es por la patada de Sam, pero ese tornillo no apareció por ningún lado. Los horarios de las llaves electrónicas de Sam coinciden con las del gimnasio. Además, los detectives encuentran documentación de Ellen donde se ponía en evidencia algunos problemas mentales que la chica padecía. Visitas al psiquiatra, varias pastillas, recetas y documentación que indicaba que Ellen padecía grandes estados de ansiedad. Es finalmente el 4 de abril de 2011 cuando comienza uno de los grandes enigmas del caso. El examinador médico oficial establece la causa oficial de la muerte como un suicidio. Las autoridades sostienen que el arma homicida solo tenía huellas de la víctima y que en el ordenador de Ellen habían hallado búsquedas sobre cómo suicidarse. Sus padres no se lo podían creer. Además, se preguntaban cómo podía ser que Ellen acabara con su vida de esa manera, ya que era muy aprensiva, hasta tal punto que no había querido ni perforarse los lóbulos de su oreja para usar pendientes.
Los padres no creyeron que su hija se quitara la vida de ese brutal modo. Hacía 3 años que convivía con Samuel Goldberg y tenía planeado casarse en breve. De hecho, unos días antes de morir había mandado por email toda la información a sus amigos para que reservaran la fecha. La planificación de la boda la había puesto súper ansiosa, al punto que, unos meses antes, le había dicho a sus padres que quería volver con ellos un tiempo. Sus padres obviamente se preocuparon y se preguntaron si tenía problemas con Sam, pero Ellen le aseguró que no tenía nada que ver con su pareja. Aún así, no quiso decirles la razón de su angustia y por ello le aconsejaron que visitara a un terapeuta. Además, algunos amigos de la pareja sostienen que la relación entre ellos no era tan idílica como parecía, porque Sam tenía un carácter fuerte y de vez en cuando tenían conflictos entre ellos. Ellen hizo caso a sus padres y pidió una consulta con una psiquiatra. Llegó a ir 3 veces a terapia y la profesional le recetó varios medicamentos para la ansiedad, pero en ningún momento la doctora notó tendencias suicidas en su paciente. Fueron semanas después cuando Ellen le contó a su madre que el medicamento le hacía bien y que se sentía feliz, aunque seguía con algunos signos de ansiedad. Cuando la policía habló con la psiquiatra, esta declaró que no había visto signos de abuso por parte de la pareja y que los problemas de Ellen eran por un par de alumnos difíciles. Según la doctora, ella hasta se había planteado renunciar a su puesto por eso. Su madre también aportó información importante, ya que contó algo que suele despertar la alerta de los especialistas en relaciones abusivas. Cada vez que le proponía un encuentro, Ellen le respondía lo mismo: tenía que consultar con Sam. Dependía muchísimo de él. Varios de los amigos de Ellen coincidieron en decir que desde hacía algún tiempo venían observando cambios de conducta en la joven, pero todos coincidían en que Ellen sería incapaz de hacer algo así. Fue su mejor amiga la que contó que ella no veía posible que Ellen pudiese haber hecho algo semejante. Ella deseaba formar una familia, amaba a los niños, estaba muy entusiasmada con la idea de casarse y feliz por su nuevo trabajo. Además, a ella no se le veía triste hasta el punto de hacerse daño. También hay que añadir que ella tenía aprensión a la sangre y en caso de haberse querido autolesionar se hubiera tomado un frasco de píldoras. Pero lo que su amiga sí reveló es que habían hablado de la terapia y del tema de la confidencialidad. A Ellen le preocupaba mucho que su terapeuta pudiera romperla. Su amiga, para tranquilizarla, le explicó que la única forma en que la terapeuta podía contar algo era si Ellen le hubiese hablado sobre lastimarse a sí misma o a terceros. Además, recalca que ella misma le preguntó específicamente si ella tenía ese tipo de pensamiento y Ellen lo negó rotundamente. A pesar de que su caso había sido cerrado como un suicidio, los padres de Ellen tenían muchísimas dudas. En la lista de indicios que la alimentaban tenían apuntado lo siguiente. En primer lugar, no había notas de suicidio, ni nadie que creyera o supiese que ella pensaba en algo así. El mismo día de la muerte de Ellen, ella había llenado el tanque de gasolina de su coche antes de volver a su casa. Y lo más importante, ¿cómo es posible acuchillarse uno mismo la espalda tan gravemente y tantas veces? Gracias a los ahorros de los padres de Ellen que tenían de toda su vida, pudieron contratar a 2 personas que hicieron que el caso tuviera un giro de guión. Por suerte pudieron contratar a uno de los mejores abogados de Estados Unidos y al famoso forense Cyril Wedge, conocido para analizar el asesinato de JF Kennedy, y que aseguró que era imposible que las puñaladas suicidas pudieran ser múltiples y más en la espalda. Para más misterio, cuando el forense de la familia acudió al especialista que había redactado las actas de suicidio, esta declaró que no recordaba haber visto el cuerpo, que no tenía registro de haberlo hecho e incluso no reconoció ni su letra ni su firma en los papeles. Entonces, ¿quién lo hizo? Otro científico forense, Henry Lee, quien trabajó en la defensa de O.J. Simpson, también contribuyó a la investigación de los padres de Ellen. Concluyó que el número y el tipo de la herida y los patrones de las manchas de sangre eran señal evidente de una escena de homicidio y que además las cuchilladas dañaron su médula y por tanto solamente el dolor que sufrió era imposible que hubiese continuado apuñalándose. Las puñaladas suicidas rara vez pueden ser múltiples, le dijo a sus padres el célebre patólogo forense Cyril Wedge. Pasaron los años y fue en 2017 donde otro estudio forense dictaminó que había hematomas severos en etapa de curación en todo el cuerpo de Ellen. Todo se asemejaba cada vez más a un caso de violencia doméstica que a un suicidio. Los Greenberg hacían todo lo que podían. Junto con la web change.org lanzaron una petición para recolectar firmas llamada Justicia para Ellen, para que el caso fuera revisado como un homicidio. Juntaron más de 115.000 firmas,
pero en ese momento no tuvo ningún resultado. Los años pasaron y fue en octubre de 2019 cuando los padres de Ellen decidieron demandar a la Oficina de Peritos Médicos de Filadelfia y al patólogo Marlon Osborne. Tenían muchas pruebas que para ellos demolían la idea de suicidio. Con los Greenberg cada vez más convencidos de que era ridículo sostener que Ellen se había quitado la vida, el abogado de la familia les pidió a los expertos recurrir a una nueva técnica llamada fotogrametría para conseguir toda la información sobre los ángulos de las cuchilladas, pudiendo recrear cada una de las 20 heridas de Ellen y así ver la anatomía de la víctima en 3D. Con esta técnica vieron el tamaño, la profundidad y el largo de cada puñalada. Por fin quedó a la vista de que las cuchilladas no podían ser autoinfligidas de ninguna manera, en particular las que Ellen tenía en la parte de atrás de su cuello y cabeza. Las cuchilladas habían penetrado el cráneo y habían sido tan profundas que habían cortado la médula espinal. Ella no habría podido seguir lastimándose a sí misma o defenderse si estuviera siendo atacada. Una pieza más en el rompecabezas que iban armando los Greenberg fue el disco duro del ordenador de su hija, donde supuestamente los detectives de la policía habían encontrado búsquedas de Ellen para terminar con su vida. Fue revisado por el FBI, quienes no hallaron nada de eso que se había dicho. Lo único que había allí eran búsquedas de las pastillas que la psiquiatra le había mandado a Ellen y si podría tener efectos colaterales como hacerla subir de peso. También había más evidencias pasadas por alto. El cuchillo dentado que entró en el pecho de Ellen había sido empuñado por una persona zurda. Ellen era diestra. Además, ella también tenía heridas que provenían de un cuchillo con filo liso que nunca fue hallado. Otro detalle importante es que el guardia, que según Sam había estado en el 6º piso cuando pateó la puerta para abrirla, dijo no haber dejado nunca su puesto de trabajo en la planta baja y reveló que Sam no tenía puestas zapatillas sino botas. Entonces, ¿estuvo realmente en el gimnasio? Además, ¿por qué Sam tardó 1 hora entre que llegó a su casa y llamó al 911? ¿Y por qué primero llamó a sus padres y a su tío, que casualmente es abogado? Finalmente, en el año 2020, un juez le dio la razón y reabrió el caso. El juicio se inició en 2021 citando nuevas evidencias que demostraban que una de las puñaladas en su nuca tenía 6,5 centímetros y habría sido hecha luego de que su corazón hubiera dejado de latir. Una persona muerta que se autoacuchilla. También se comprobó que no se habían tomado las huellas en el cuello de Ellen, que probarían un intento de estrangulamiento. Además, los padres de Ellen sumaron el detalle que en el cuerpo de su hija había leves heridas defensivas que habían sido pasadas por alto por los primeros investigadores del caso. 11 marcas entre moratones y raspones en el brazo derecho de Ellen, en el abdomen y en la pierna derecha. También el hecho de que los expertos sostuvieron que el cuerpo fue movido. A Ellen se la encontró sentada en el suelo, apoyada contra los muebles de la cocina y, sin embargo, una línea de sangre coagulada corría en forma horizontal entre su nariz y su oreja. ¿Quién la movió y por qué? Sin embargo, todo esto no sirvió. El fiscal general no quedó convencido y sorprendentemente volvió a cerrar el caso como suicidio. El investigador privado Tom Brennan dijo que la puñalada que atravesó su cráneo la habría dejado inconsciente y la habría impedido apuñalarse tantas veces. Finalmente, a final de agosto de 2022, los padres de Ellen lograron que se volviera a reabrir el caso. Los detectives de homicidio están revisando otra vez todas las evidencias de la espantosa muerte de Ellen y así saber qué es lo que realmente pasó. Sobre Sam sabemos que rehizo su vida y actualmente vive en Nueva York con su nueva mujer, con la que tiene 2 hijos. ¿Tendrá que ir a juicio esta vez? Y hasta aquí, chicos, el caso de hoy. Contadme qué os ha parecido y decidme qué es lo que creéis que le pasó a Ellen. Os dejo por aquí mis redes sociales para que podamos seguir creciendo como comunidad. Yo os doy las gracias a todos y cada uno de vosotros por estar un día más apoyándome y pasando un rato conmigo. ¡Mua!